Hechos capítulo 21. Esta noche vamos a estar terminando el capítulo 21. La semana pasada veíamos este capítulo muy interesante que empieza a marcar como pues el inicio del libro de los Hechos. Realmente es como la última parte cuando ya el apóstol Pablo va a ir finalmente acercándose a Roma, y como este último incidente que ocurre en Jerusalén lo perfila hacia donde finalmente va a llegar más adelante. La semana pasada veíamos de algo importante, que era cómo Dios fue preparando realmente a Pablo para todo lo que iba a pasar y todo lo que vamos a ver hoy, y también lo que vamos a ver la próxima semana. Y como decíamos de que muchas veces nuestra manera de ver las cosas y cómo percibimos las situaciones difíciles que nos ocurren a veces pueden influir en nosotros y en otras personas. Y cómo estos hermanos que sabían y que Dios les estaba mostrando lo que le iba a esperar a Pablo en Jerusalén, trataron de persuadirlo de que no fuese, pero la determinación que él tenía y la convicción que Dios le había dado de subir finalmente a Jerusalén realmente fue la razón por la cual él obedeció al llamado de Dios. Y vamos a ver cómo continúa la historia. Entonces, si estás ahí en Hechos 21, vamos a leer del verso 17 al verso 20. Oramos y estudiamos. Y dice así, verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, dice, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Señor, te pedimos que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que esta historia, Señor, esto que ocurrió, tú lo puedas usar para hablarnos en las cosas que necesitamos oír. Y quizás las respuestas que andamos buscando, que tú uses tu palabra, Señor, para hablarnos esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Finalmente llegan a Jerusalén. Veíamos la semana pasada de que fueron pasando por diferentes ciudades, y en cada lugar el compañerismo, el amor, se pudo ver en la relación que Pablo tenía con las diferentes iglesias y con las diferentes familias. Pero finalmente llegan a Jerusalén, y vemos que en Jerusalén básicamente lo que vemos en estos versículos es que Pablo se reúne con Santiago, se reúne con los líderes de la iglesia en Jerusalén y les da un informe, les da un reporte de lo que ha estado pasando en su ministerio. Y es padre ver eso, porque realmente Pablo ha estado bastante tiempo realmente fuera de Jerusalén y han pasado muchas cosas. Veíamos que, por ejemplo, Pablo había estado 3 años en Éfeso. Entonces había muchas cosas realmente de las cuales como que hablar. Y vemos que Pablo da un informe bastante detallado de todas las cosas que estaban ocurriendo en su ministerio y en lo que Dios estaba haciendo. Y es padre ver eso, de que realmente dice que contó cada una de las cosas. Cada persona que escuchó el Evangelio y todas las personas a las cuales Dios le permitió a Pablo poder compartir el Evangelio, es una historia. Y esa es la iglesia realmente. Nuestra vida, tu historia cuenta, y tu historia es importante. Y Pablo aquí empieza a hablarle seguramente de sus experiencias y de lo que pasó en Éfeso, de lo que pasó en todas las ciudades que él fue visitando, y cómo Dios estaba haciendo una gran obra entre la gente que no era judía, que Dios había levantado a Pablo para también llevarles el evangelio a esas personas. Entonces, en esta especie de reunión donde está Jacobo, el medio hermano de Jesús, el líder de la iglesia en Jerusalén, Pablo le da este reporte detallado de lo que estaba ocurriendo. Imagínate ese momento de los acompañantes de Pablo, de ver y conocer al medio hermano de Jesús. Ya para esta época el libro de Santiago ya estaba escrito. Seguramente ya andaba circulando entre los primeros cristianos o entre los cristianos.
Y probablemente cuando ellos ven a este hombre dicen, mira, él es el medio hermano de Jesús, él es el que escribió el libro de Santiago. Debe haber sido algo impresionante, algo especial para Timoteo, para todos los acompañantes que andaban con Pablo, de tener ese encuentro con este hombre tan importante en la historia de la iglesia y el líder de la iglesia en Jerusalén particularmente. Pero Pablo rinde cuentas, por decirlo de alguna manera, y es bueno eso, tener una noción de saber de que podemos rendir cuentas, de que podemos compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en el ministerio que Él nos ha dado. Pero no solamente eso, me encanta lo que dice en el verso 19, dice que Él contó una por una las cosas que Dios había hecho. Y este reporte que Pablo da, que le da a Santiago y a la gente que estaba ahí, es un reporte donde Jesús es el centro, si te fijas. Porque fíjate, dice que lo que Dios había hecho entre los gentiles. Pablo podría haber sido quizás una persona que hubiese dicho, ¿sabes qué? Todo esto yo logré, todo esto yo hice. Dios me usó de esta manera a mí. Y haber quizás tratado de como que hacerle un poco de sombra a Jesús. Y como que sí, Dios hace la obra, pero Dios me usó a mí. Y no vemos esa actitud en Pablo. Vemos un hombre que realmente siempre en su vida y en su ministerio fue alguien que apuntó a Jesús. Y que fue alguien que realmente reconoció de que todo lo que ocurría en su vida era por la gracia de Dios. Él no tenía ningún mérito. Él solamente fue una persona que respondió al llamado de Dios, que fue fiel en lo que Dios le pidió hacer. Pero Pablo siempre dejó muy claro que la obra que estaba sucediendo en su vida y en su ministerio, y a través de él, era una obra que Dios estaba haciendo. Y sabes que es bueno recordar eso y nunca olvidarnos de que los dones que tienes, que los talentos que Dios te ha dado, que la manera en que Dios te quiere usar y la forma en que Él te está usando es únicamente por la gracia de Dios. Y es por lo que Él está haciendo en ti y a través de ti. Imagínate este hombre que hizo tantas cosas por la iglesia, por el inicio de la iglesia, y cómo Dios lo usó para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Y Él mantiene el enfoque realmente donde debe de estar. Y es que esta es una obra de Dios. Hoy es un día donde pues la iglesia cristiana mundial supo y nos despertamos con la noticia de que el evangelista Billy Graham falleció el día de hoy a los 99 años de vida. Y es un hombre que Dios usó tremendamente. Es, por las estadísticas, es el hombre en toda la historia de la iglesia moderna que predicó más el evangelio a personas cara a cara. Son millones de personas. Hay una cruzada de él que en Corea, él le predicó así a una multitud de 1.100.000 personas estaban escuchando el evangelio. Y hoy partió con el Señor. Y hoy Jesús lo llamó y está con él. Pero sabes que a veces dices, o sea, ok, Dios lo usó tremendamente a él y a lo mejor Dios no me usa así como a él. Pero Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones y Dios quiere usarnos, pero siempre debemos de recordar lo que Pablo aquí nos recuerda, que realmente es una obra que Dios hace en la vida. Nosotros podemos hablar, nosotros podemos servir, nosotros podemos compartir el evangelio, pero realmente el que transforma vidas es Dios, el que toca corazones es Dios. Y Dios nos puede usar y Dios te quiere usar realmente. El asunto es, ¿estoy yo realmente respondiendo? ¿Estoy yo siendo obediente a lo que Dios me está pidiendo? ¿Estoy yendo donde Dios me quiere dirigir? ¿Estoy siendo fiel a lo que Él me ha encomendado? Dios quiere usarnos, Dios quiere bendecir tu vida y Dios quiere bendecir el ministerio que a lo mejor Él te ha dado para servirle. Pero nunca olvidemos como acá, que Pablo siempre reconoció y siempre le dio gloria a Jesús. No se trata de Él, sino que se trata de Jesús. ¿Qué otra cosa vemos en este reporte? No solamente era detallado, no solamente era como que cristocéntrico, también fue un reporte que la reacción de los que estaban oyendo también fue como que Cristo exaltante, porque fíjate en el verso al final, la primera parte del verso 20, dice, cuando ellos lo oyeron, o sea, Jacobo o Santiago y la gente que estaba con él, ¿cuál fue su reacción? Dice, lo oyeron y glorificaron a Dios. Entonces la reacción de esta gente fue exactamente eso. Glorificaron a Dios porque Dios había sido bueno, porque Dios estaba salvando vidas.
Y de eso se trata. Dios estaba salvando vidas y esas vidas salvadas Dios las estaba edificando y ellos estaban creciendo. Y el Evangelio era conocido en todo el mundo, conocido de esa época. Y sabes que cuando ves esto y ves su reacción, veo cosas importantes que nos hablan mucho. Y es que primero no veo como indiferencia de su parte. O sea, no, pues sí, qué padre, y así como que apáticos. Tampoco veo como que este asunto como de celos. Así que, oye, así te usó a ti Dios y a mí no me ha usado tanto. A veces lo que pasa es como que sentimos quizás más simpatía por alguien que le está yendo mal, pero cuando a alguien le está yendo mejor que a ti, ahí como que nos cuesta. Y dices, ay, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él 100 y yo 10? ¿Y por qué Dios lo está usando tremendamente y a mí como que parece que no tanto? ¿Por qué él tiene un grupo más grande? ¿O por qué él tiene una iglesia más grande? Y sabes que es una trampa, una vil trampa y bien peligrosa empezar a compararnos con otros. Esto no se trata de estadísticas, esto no se trata de números, esto se trata de fidelidad a Dios. En lo que Él te ha dado, en lo que Él te ha encomendado, sé fiel a Dios. Y da lo mejor para Él. Y ¿sabes qué? Y alégrate de que Dios no solamente es alguien que quiere usarte a ti, sino quiere usar a muchos y quiere usar a todos. Y puede hacerlo. No es una competencia, no estamos compitiendo con la iglesia de al frente, no estamos compitiendo con otras iglesias de quién tiene mayor asistencia, quién tiene el lugar más grande, quién tiene el mejor sonido, no estamos compitiendo entre nosotros. Y si Dios quiere bendecir a unos y darle unos números a uno y otros números a otros, pues gloria a Dios. Finalmente estamos trabajando y estamos sirviendo para el reino de Dios y no para nuestro reino personal. Pero sí debemos de reconocer de que es difícil, ¿verdad? O sea, cuando a alguien le va mejor, entre comillas, que a uno, como que empezamos a, ¿y por qué él y yo no? Pero me encanta realmente ver como la actitud y la perspectiva correcta de esta gente, de estos hermanos, de que ellos glorificaron a Dios por todo lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de Pablo. Y sabes que es padre ver cuando Dios usa a otras personas. Y debemos de ser agradecidos y tener contentamiento de que Dios no solamente nos quiere usar a nosotros, sino que a todos los que realmente respondan a su llamado. Y estamos trabajando para la causa de Jesucristo. Eso es lo importante, no es nuestro nombre, no es el nombre en particular de una iglesia, es realmente exaltar a Cristo, dar a conocer el Evangelio, vivir vidas que le glorifiquen a Dios, vivir vidas que sean un reflejo y seamos una luz en esta ciudad y que mucha gente pueda, a través de lo que decimos y a través de cómo vivimos, pueda venir al conocimiento de Cristo y que Dios te use grandemente, te dé una persona para hablarle o te dé 100 personas para que te escuchen. No importa, sé fiel y haz lo mejor que puedas hacerlo. Dios quiere usarnos. Y sabes que aquí vemos eso importante. Ahora fíjate en la segunda parte del verso 20 hasta el verso 22. Dice, y le dijeron, ya ves hermano, dice, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Y Santiago aquí ve el potencial peligro de la presencia de Pablo en Jerusalén. Es una época festiva, es la época donde él va a celebrar el Pentecostés. Y está esta tensión porque hay mucha gente y muchos judíos iban a Jerusalén para esta época, para estas fiestas. Y dice, fíjate lo que dice, que lo que percibe y lo que ve Santiago. Dice, ¿sabes qué? Son millares y son millares también los creyentes en Jesús. Pero son celosos de la ley. Y aparte están mal informados porque hay este rumor, hay este chisme que andan diciendo de que tú realmente estás como que hablando mal de nuestras costumbres. Entonces Santiago dice, ¿sabes qué? Hay un peligro potencial en esta visita tuya y como que se anticipa a quizás a un momento difícil. Ahora,
Algo que es interesante de observar es que Dios no solamente había estado usando a Pablo, y mucha gente estaba creyendo en todas partes que no eran judíos. También Dios estaba salvando a millares, a miles de judíos. Y cuando vemos el libro de los Hechos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuántos fueron los primeros convertidos? 3,000. ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando el capítulo 2? Dice que 3,000 personas después del día de Pentecostés, después de la predicación de Pedro, se convirtieron. Ves unos capítulos después, capítulo 4, 5,000 hombres. Así, pum. Y todos esos hombres, esos 3,000 y esos 5,000 eran hombres judíos. Entonces los judíos también estaban oyendo el evangelio, y después dice la Biblia que la iglesia se empezó a multiplicar. Hay algunas estadísticas que hablan de que después de como 30 años, que es más o menos la época donde quizás Pablo anda por aquí, 25 años aproximadamente, ya algunos dicen de que habían casi 100,000 judíos creyentes ahí. Entonces era un gran número. Y era padre ver que también Dios estaba haciendo no solamente una obra con un hombre, con Pablo y su ministerio a los no judíos, sino que también Dios estaba rescatando y el evangelio estaba llegando a gente que era judía. Y es padre ver eso. A veces nosotros pensamos somos los únicos o como que nada más es aquí. Pero Dios está salvando y está en el negocio de salvar en todas partes. Dios no quiere que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento. El asunto es disponibilidad. Estás disponible para que Dios te use, para que tú puedas ser un instrumento donde Dios te ha puesto. Es padre comenzar a conocer historias de gente que está sirviendo a Dios en lugares que a veces nunca imaginamos y que estaban quizás como que invisibles para nosotros. Nunca han estado invisibles para Dios. Siempre han estado visibles para Dios, pero invisibles para nosotros. Y cuando vas como a otra iglesia, cuando vas a conferencias, cuando vas a retiros, empiezas a conocer gente que ha estado sirviendo años a Jesús fielmente en lugares difíciles, en otras ciudades, en ciudades grandes, en lugares rurales. Y empiezas a saber de historias, de cómo Dios les está usando y que realmente el reino de Dios está en todas partes. En todas partes hay gente que invoca el nombre del Señor. Y es padre ver eso. Que también en este lugar, en este contexto quizás tan riguroso y tan tradicional como el judío, había también gente que estaba creyendo en Jesús. Ahora, hay un asunto. Santiago dice, ¿sabes qué? Pero ellos son celosos de la ley. Son judíos finalmente. Y tenemos esta idea de que quizás, o ellos tenían esta idea y estaban mal informados de que Pablo estaba por alguna razón haciendo que los judíos dejasen su costumbre, dejasen lo que ellos eran como culturalmente. Y eso es una falsa acusación. Pablo no estaba haciendo eso. Pablo no estaba convenciendo a los judíos de que abandonaran sus tradiciones y abandonaran sus costumbres. Porque una cosa son sus costumbres y realmente lo que ellos vivían y lo que ellos practicaban del Antiguo Testamento. Pero Pablo nunca les dijo a los judíos que abandonaran sus costumbres. Cuando él habla de la ley de Moisés, él fue bien claro, y puedes leer el libro de Gálatas, por ejemplo, donde él dice claramente que realmente no es por la ley que vamos a ser salvos. No es un asunto de salvación. Los judíos y muchos judíos creyentes o mesiánicos habían creído en Jesús, pero estaban guardando sus costumbres. No había ningún problema con eso. Y Pablo nunca les dijo a ellos que dejaran de circuncidar si ellos eran judíos. Pero ¿cuál era el problema? Y lo vimos en Gálatas y lo vemos en el libro de Hechos antes, de que habían hombres judaizantes que venían a los lugares donde habían cristianos no judíos y querían y les decían, ¿sabes qué? O sea, si tú no te circuncidas, si tú no guardas la ley de Moisés, tú no eres salvo. Y ahí es donde estaba el problema. Porque realmente la Biblia nos deja claramente mostrado de que no hay nada que nos pueda dar la salvación excepto de la obra completa de Jesús y nuestra fe en Él. Pero Pablo nunca dijo a los judíos, dejen sus costumbres o ya no hagan lo que nosotros hemos hecho. Esa era una falsa acusación, un malentendido, están mal informados. Dice, y son celosos. Yo me imagino Pablo, ¿no? O sea,
Pablo dijo, pues yo estuve un momento en ese lugar también, celoso, súper celoso de la ley. Pero Jesús lo cambió, Jesús lo transformó. Mira, acompáñame a Filipenses. Avanza hacia tu derecha. Filipenses capítulo 3. Mira lo que Pablo dice ahí. Filipenses 3, verso 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Realmente Pablo era un hombre celoso de la ley también, pero Jesús lo cambió y la gracia de Dios lo cambió. Pero él nunca predicó y nunca enseñó a los judíos de que ellos debían de dejar sus costumbres. Ese era un rumor, era un chisme, era una falsa noticia. Y Santiago y Jacobo estaban preocupados, porque tiene la ciudad llena de gente de todas partes y aparte el testimonio y la fama de Pablo era conocida por todas partes de lo que él estaba haciendo. Y Santiago no está preocupado porque él ve este asunto de la ley y de todo eso como un tema de salvación. Porque, la Biblia nos deja claro de que realmente la salvación no es por obras, no es por guardar una ley, sino es por creer en Jesús. Entonces no es una preocupación de Santiago por un asunto de salvación, es por un asunto de costumbre de los judíos, nada más. Es un asunto de costumbre en los judíos. Pero tú ves el libro de Santiago y ves que realmente habla de la fe, que la fe es confirmada por nuestras buenas obras. Da testimonio. Entonces dice, ¿sabes qué? Tenemos este problema, esto es lo que vamos a hacer. Y fíjate cuál es la solución que Jacobo presenta, verso 23. Haz pues, dice, esto que te decimos, que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley, dice acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces Santiago dice, ¿sabes qué? Hay una solución, vamos a adelantarnos, vamos a tratar de prevenir quizás un conflicto, haz esto. Y le dice, hay 4 hombres que no sabemos quiénes son, que tienen este voto, que han hecho este voto, y es el voto del Nazareo. ¿Qué era este voto? Era una especie como de promesa que alguien le hacía a Dios al ver la bondad de Dios, y ellos decían, se consagraban a Dios y hacían este voto, esta promesa. Ese periodo, ese voto duraba aproximadamente 30 días. En 30 días ellos no comían carne, no tomaban vino y no se rasuraban la piel. Crecía el vello, obviamente, y al final del voto ellos se cortaban todo, y juntamente con el sacrificio que ellos ofrecían a Dios también quemaban su cabello, lo que se rasuraban. Y era un voto como de gratitud a Dios por el favor de Dios. Entonces Jacobo le dice, mira, aquí hay 4 hombres que van a hacer esto tiene un costo, pues ve tú con ellos. También purifícate y paga lo que cuesta, págale lo que cuesta esto, y la gente cuando vea eso va a darse cuenta de que realmente tú, Pablo, no eres alguien que está en contra de las costumbres judías, sino que eres alguien que realmente eres fiel a nuestras costumbres. Entonces Jacobo lo tiene así como que bien planeado, y lo interesante y lo increíble es que Pablo accede
a esto. Entonces la pregunta aquí es, ¿hizo bien o hizo mal Pablo? ¿Hizo bien o hizo mal? Y si lo hizo, ¿por qué lo hizo? ¿Está cediendo Pablo como a la presión del judaísmo, a como que a lo mejor a guardar otra vez, a volver a la ley? Pero acuérdate, esto es un asunto de costumbres. Esa es la palabra que aparece aquí. De hecho, también en el verso 25, si te fijas, Santiago le dice, ¿sabes qué? Este no, es un asunto de nosotros los judíos. A los no judíos ya le escribimos, y puedes leer Hechos 15, que la única recomendación que ellos le hacían a los que no eran judíos era abstenerse de fornicación y de los alimentos sacrificados a ídolos. Era lo único que le pedían. Pero ni la circuncisión ni guardar la ley de Moisés era obligatorio para los que no eran judíos. Entonces, este es un asunto netamente de costumbre. No es un asunto de salvación. El voto que está hablando aquí del nazareo de rasurarse tampoco tiene que ver con la salvación. Por eso Pablo accede. Y lo hace también él. Ahora la pregunta es, ¿estuvo bien? ¿Con qué actitud lo habrá hecho? Acuérdate, Pablo no era un hombre que se dejase manipular. ¿Te acuerdas del incidente con Bernabé? O sea, cuando Pablo no estaba de acuerdo con algo, pues él lo dejaba bien claro. Y fue la razón por la cual él y Bernabé se dividieron o partieron por caminos diferentes. Entonces, si realmente Pablo hubiese estado en contra de esto, él lo hubiese hecho notar y lo hubiese hecho saber a Santiago. La pregunta es, ¿por qué él accedió a esto? ¿Por qué él accedió a ceder en este asunto de esta costumbre? Y a lo mejor podría decir, pues se dejó presionar. Pero ¿sabes qué? Creo que hay dos cosas que son importantes en la vida de Pablo, que creo que son importantes también para nosotros. Número uno, ves la vida de Pablo, ves su ministerio, y él siempre trató de aprovechar cada oportunidad para ganar y alcanzar al perdido. Y su carga, y como dicen Romanos, su oración son para los de su nación. Y aunque habían quizás, como dice Santiago, miles de judíos que estaban creyendo y estaban oyendo el Evangelio y estaban llegando a Jesús, Pablo seguramente quería atraer a más judíos a la fe del Evangelio, a la fe en Jesús. Y es la razón por la cual él cede. Él cede en esto para probablemente alcanzar a más judíos que vengan realmente a la fe salvadora en Jesucristo. Y para eso acompáñame a 1 Corintios capítulo 9. Avanza hacia tu derecha, 1 Corintios capítulo 9. Fíjate lo que Pablo dice ahí, que realmente nos refleja y nos retrata el corazón de Pablo. 1 Corintios 9, verso 22 al 23. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y si lees antes, está hablando a los judíos, me dice judíos, y a los no judíos, no judíos. Él se adaptó, él trató de alcanzar, y creo que esa es la razón por la cual aquí Pablo termina cediendo y dice, sí, está bien, voy a ir, voy a cumplir, voy a purificarme, les voy a pagar esto a estos 4 hombres para que de alguna manera quizás esto que yo estoy haciendo sea una puerta abierta para que los judíos puedan realmente oír de Jesús y puedan ver y yo pueda predicarles, alcanzar a nueva gente. Entonces la pregunta que surge para nosotros es, ¿en qué cosas estoy quizás cediendo o en qué cosas me estoy sacrificando? Quizás cosas que normalmente no haría para alcanzar a alguien que no ha oído de Jesús. Porque ese es el corazón de Pablo. Por causa del Evangelio yo voy a hacer esto. Por causa del Evangelio me voy a abstener de esto. Por causa del Evangelio voy a ir a tal lugar. Por causa del Evangelio. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por causa del Evangelio? ¿A qué privilegios o quizás a qué libertades estamos dispuestos a renunciar?
¿O qué precio estamos dispuestos a pagar en nuestra vida? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por causa del Evangelio? Y para que una persona que a lo mejor está renuente pueda ver en nosotros algo que quizás sea una puerta abierta para que yo pueda hablarle y compartirle de Jesús. Eso es realmente lo importante. Y creo que es una de las razones por las cuales Pablo accede a hacer esto. Alcanzar al perdido, alcanzar a los de su nación que necesitaban oír el Evangelio de la gracia de Jesucristo. ¿Cuál es la segunda razón por la cual creo que Pablo accedió? Por la unidad de la iglesia, por mantener la unidad. Acompáñame al libro de Filipenses. Fíjate lo que Pablo dice ahí respecto a la unidad de la iglesia, de los cristianos. Filipenses capítulo 2, versos 2 al 4. Filipenses 2, versos 2 al 4. Pablo escribiéndole a la iglesia en Filipo dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo, al acceder a esto, está viendo y está accediendo a mantener la unidad y a que no haya conflicto en la iglesia. Y a veces para que eso ocurra necesitas, y vamos a necesitar tú y yo, dejar de lado a veces cosas que creemos que son nuestros derechos. ¿Por qué? Porque queremos mantener la unidad. Y ¿sabes lo que vemos acá? Vemos que Pablo es un hombre que practica lo que predica. Practica lo que predica. Él sabe de que esto es un conflicto, que esto puede traer un conflicto en la iglesia, porque hay creyentes que son judíos y también hay creyentes que no lo son. Y hay esta tensión en los judíos al ver a este hombre que por mala información piensan de que realmente está atacando sus costumbres. Y Pablo accede. ¿Por qué? Para mantener la unidad y la paz. Y muchas veces ese es el problema. La falta de unidad entre nosotros es simplemente porque nosotros nos vemos como superiores a los demás. Pero cuando realmente nos vemos a la luz de Cristo, de quién es Él y quién soy yo, y cuando también aplico y veo a mi hermano como Jesús me invita a mirarlo, como superior a mí mismo, no hay problema de desunión. El problema de desunidad o división es cuando yo me veo como superior a los demás. Cuando yo quiero que mi voluntad se haga, cuando yo quiero exigir mis derechos, ahí donde hay división. Pero Pablo vemos que él está interesado en la unidad del cuerpo de Cristo. Y si eso implica pagar un precio y ceder en esto, en algo que no tiene que ver con la salvación y dejar claro que la salvación es solo a través de Jesús, Pablo no tiene ningún problema en acceder. Y sabes que la unidad es tan importante en la iglesia. A veces eso es lo que se nos critica a los cristianos evangélicos. Es tanto grupo diferente que hay. Aquí, acá, estaba leyendo un libro donde decía de que una denominación en particular, habían como 23 grupos diferentes. No voy a decir el nombre para no ofender a nadie. Pero decía, de ese grupo, de esa iglesia que es tan conocida, dentro de ellos mismos hay 23 grupos diferentes. Y sabes que hemos dejado un pésimo testimonio. Me enojo con el pastor, me enojo con el liderazgo de la iglesia. Creo que Dios me llamó y me voy a la esquina y abro mi propia iglesia. ¿Y quién te nombró? Pues tú solo, autonombrado. Y sabes que es realmente un pésimo testimonio el que damos muchas veces. Nosotros criticamos a la iglesia católica, pero veámonos nosotros a veces. Nada más no estoy de acuerdo con algo y me voy y tengo esta actitud de espíritu de ofensa tremenda, que cualquier cosa me enoja y ya no estoy de acuerdo y me huyo. Pero sabes que para la unidad vamos a necesitar negarnos a nosotros mismos. Vamos a necesitar sacrificar cosas en aras de la unidad.
Vamos a necesitar lo que dice Pablo, a mirarnos unos a otros como al otro, como superior a mí mismo. Y cuando tenemos esa actitud, cuando tenemos ese corazón, Dios va a hacer grandes cosas entre nosotros. Ahora, fíjate el verso, volviendo a Hechos, verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, o sea, al ver a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo. Ya ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces aquí vemos dos cosas bien interesantes. Número uno, una falsa acusación contra Pablo y también un malentendido. ¿De qué lo acusaron falsamente? De que él estaba hablando en contra de la gente, en contra de la ley y en contra del templo. Y Pablo nunca hizo eso, jamás hizo eso. Y empiezan como que a alborotar a la gente. Fíjate, ¿de dónde venían estos hombres? Verso 27, eran judíos de Asia. ¿Dónde estaba Asia? ¿Qué ciudades había ahí? Éfeso. Éfeso estaba en Asia. Y Pablo estuvo 3 años, entonces los de Asia y los de Éfeso conocían muy bien a Pablo. Lo habían visto mucho tiempo. Y de repente se lo topan ahí y empiezan a alborotar a la gente. Y se empieza a armar como que esta turba y este conflicto ahí en el templo. Y realmente es una acusación falsa. Pablo fue falsamente acusado. ¿Te suena parecido a alguien? Falsamente acusado. Jesús, ahí en el templo. Esta gente religiosa. Y sabes que al ver la reacción de la gente, veo y digo, qué fácil es creer una mentira. Con cuánta facilidad tú y yo muchas veces creemos una mentira. Y a veces nada más como que la propagamos, en vez de checar bien las fuentes. Ya me da risa, esta semana mataron a Sylvester Stallone. Y el tipo está más vivo que nunca. Y la gente reposteando, y sí, murió Sylvester Stallone. Y el tipo tuvo que salir a desmentir que estaba súper bien realmente. Y a veces nos llegan mensajitos por WhatsApp y ¡pum!, le damos a enviar. O ¡pum!, reposteamos. Y la verdad, como cristianos debiésemos ser los más interesados siempre en hablar con la verdad. Y si a ti no te consta y si no has averiguado las fuentes y no has realmente comprobado la noticia, ¿qué estás propagando mentiras? Debiésemos ser los más interesados en guardar y honrar la verdad. Y esta gente, pum, empieza a creer y basta que uno empiece a hablar y dice, sí. Y era todo falso, realmente era falso. También veo que muchas veces, y eso nos pasa a todos, suponemos muchas cosas. Y no vamos a los hechos concretos de qué realmente es lo que pasó. Empezamos a como que tratar de suponer las intenciones, empezamos a tratar de suponer un montón de cosas que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad. Y reaccionamos mal porque supusimos mal y nos metemos en grandes problemas y causamos grandes problemas. Murmuramos, chismeamos de la gente, le inventamos cosas que nunca han ocurrido y ¿sabes qué? Destruimos la reputación de personas. Simplemente porque no fuimos prudentes para hablar. Una persona una vez ponía esta ilustración de alguien que había hablado mal de alguien y le dijo, ¿sabes qué? Perdóname porque realmente lo que dije de ti era mentira. Perdóname, por favor. Y él dijo, sí, te perdono. Pero agarra tu almohada de plumas de ganso y aviéntalas al viento. Y ve a buscar cada una a ver si puedes traer de vuelta cada pluma de ganso. Dice, así es una murmuración, así es un chisme. Propagas, pero nunca vas a poder agarrar cada una de las mentiras. Y va a haber gente que lo va a creer, va a haber gente que vas a sacrificar la reputación de una persona. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que oímos, con lo que creemos y con lo que propagamos con nuestras palabras. Que Dios nos dé sabiduría para tener discernimiento.
Esta gente, pum, reacciona y se empieza a armar este malentendido. Y ellos supusieron algo. Dice, ok, vimos, dice el verso 29, a Trófimo, dice, él es de Éfeso. Entonces vieron a Pablo en el templo y dicen, seguro anda con Pablo. Y sabes qué, así caemos redonditos, así nos equivocamos. Suponemos cosas y no nos constan. Y así por esta suposición, esta falsa acusación, se arma todo este borlote ahí en el templo. Dice, y metió a un gentil al templo, y eso era algo gravísimo. En el templo había un lugar que era el patio de los gentiles, pero la acusación que ellos estaban haciendo en contra de Pablo era que Pablo había realmente introducido más allá del patio de los gentiles a Trófimo. Y en descubrimientos arqueológicos se han descubierto que habían estas leyendas ahí en el patio de los gentiles, cuando había la puerta para entrar donde estaba el templo, que decía que si tú cruzabas esa puerta no siendo un judío, la condena para ti era la pena de muerte. Ninguna persona no judía podía entrar más allá del patio de los gentiles. Entonces era algo gravísimo con lo cual se le estaba acusando a Pablo, de introducir a alguien ajeno, de profanar este lugar. Y se arma este alboroto. Fíjate el verso 30 al 36. Dice así que toda la ciudad, chécate, es toda Jerusalén. Toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo apoderándose de Pablo. Entonces yo me imagino los hermanos, pues yo sabía que iba a pasar eso. Le dijimos que no fuera. ¿Por qué no nos hizo caso, no? Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, o sea, así de intensos, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Imagínate, un hombre alborotó toda una ciudad. Dice o sea, el tribuno, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea, ya le estaban dando ahí una paliza a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. ¿Qué fortaleza es esa? La fortaleza Antonia, que está ahí afuerita del templo. Es donde torturaron a Jesús cuando lo llevaron. Dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado, en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, lo llevaban por arriba. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Imagínate a Pablo. Todo por falsas acusaciones. Y a veces que nos cogemos que nos inventaron un chisme por ahí. Por falsas acusaciones y por suposiciones. Todo falso, todo equivocado, todo malentendido. Entonces dices, ay, ven a Jesús y tus problemas se van a acabar. ¿Verdad? Pues no es tan así. La ciudad conmovida, alborotada. ¿No ves a Pablo llegar a Jerusalén y que le pongan la alfombra roja? No llegó en limusina, no lo hospedaron en el hotel El Rey David de Jerusalén 5 estrellas. No. Lo agarraron y le dieron una paliza durísima. Así, brutal. Y realmente fue salvado por los romanos. Porque si no llegan los romanos, ahí muere Pablo. Y sabes que veo algo increíble, algo asombroso. Dios usó el sistema para salvar a Pablo. Dios usó a los romanos para salvar a Pablo. Y usó a la autoridad corrupta, todo lo que quieras decir de los romanos, que es cierto, Dios los usó a ellos para salvar la vida de un servidor de Él. Entonces, cuando a veces nosotros hablamos peste del gobierno, peste de las autoridades, que es un sistema caído y corrupto, Dios incluso puede usar un sistema caído y corrupto para proteger a su gente.
Yo no entiendo a los cristianos que andan como que armando alborotos y vamos a salir a las calles. No lo ves eso en la Biblia. Ves a gente que oraba, gente que confiaba en Dios, y Dios usaba incluso un sistema político tan corrupto como los romanos para que su voluntad se hiciese. Y Dios usa a estos hombres, a estos soldados, para salvarle la vida a Pablo, porque Dios tiene un propósito todavía para Pablo. Él va a ir a Roma, ¿ves? Pablo sabía de que Dios lo iba a llevar a Roma después de Jerusalén. Lo que Pablo no sabía es que iba a llegar como prisionero. Él pensaba que iba a llegar como predicador, pero él llegó como prisionero. Pero llegó, ¿ves? Llegó donde Dios lo quería llevar. Pero es interesante todo lo que él tiene que pasar. Y sabes que a veces cuando nos pasan cosas que decimos, ¿sabes qué? Es que esto que me pasó es brutal. ¿Por qué me pasó? O sea, ¿no que soy hijo de un rey? ¿No que no se supone que le debe de pasar estas cosas a los que aman al Señor? Ahí está. No solamente Pablo. Ves a los cristianos perseguidos por los romanos. En el circo romano. Ves a Nerón usando a los cristianos para alumbrar su jardín, quemándolos vivos. Y sabes que aunque la realidad en la que vivimos hoy en día, vivimos en un país y en Occidente, donde los cristianos generalmente no son perseguidos. Pero hoy en día hay gente que por su fe en Jesús está siendo perseguida. Es que está muriendo. Que el ir a la iglesia significa que existe la posibilidad de que no vuelvas a tu casa. Y Dios no los ama y no te ama más a ti que a ellos. Pero por la realidad y el contexto, realmente hay gente que está padeciendo por su fe. No significa que andamos buscando el sufrir, pero cuando venga la dificultad no debiese de sorprendernos como algo extraño. Por eso Pedro dice en su primera carta, no se sorprendan cuando venga la prueba de fuego, porque esa es nuestra reacción. Cuando pasa algo difícil, cuando viene a lo mejor una enfermedad inesperada, cuando viene una crisis en tu vida, tú dices, y es una sorpresa. Dices, esto no se supone que debe haber pasado. Y empezamos a cuestionar, empezamos a decir, bueno, ¿y por qué me pasó? Si estoy siguiendo a Jesús, estoy caminando con el Señor, ¿por qué me pasó esto? Pablo estaba caminando con Jesús, o sea, hombre más obediente a la voluntad de Jesús que él. ¿Quién? Pero a pesar de eso, él tuvo que pasar por situaciones difíciles. Y Dios usó todas estas cosas para poner a Pablo donde finalmente Dios quería. Y ves que cuando finalmente Pablo está en la cárcel, él escribe sus cartas desde la cárcel. Y probablemente a través de sus cartas Pablo tocó más vidas y 2000 años después sigue tocando vidas a través de las cartas que él escribió desde la cárcel. ¿Ves? Pero cuando estamos en medio de la dificultad es difícil ver los alcances de lo que Dios va a hacer con las cosas que nos suceden. Porque estamos en medio de la tormenta y cuando estás en la tormenta no ves la orilla. Dices, esto no sé cuándo se va a terminar. Pero la prueba y la tormenta un día se acaba. ¿Ves? Pablo está ahí, está todo golpeado. Y la gente, y los hermanos, o sea, sabíamos que iba a pasar esto. Es que cuando Dios le dijo que esto te iba a pasar, no era una prohibición. Era simplemente una preparación para el corazón de Pablo, de lo que le esperaba específicamente a él. Ahora fíjate el verso 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? O sea, lo que quiere decir ahí es que básicamente cuando Pablo le dice, ¿se me permite decirte algo?, le empezó a hablar en griego. Y el soldado así como que, ¿qué onda? ¿Hablas en griego? Dice, ¿no eres tú aquel egipcio? Dice que levantó una sedición, dice, antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios. O sea, hasta en eso malentendido. O sea, totalmente confundido y dices, ¿y cómo puede ser posible, no? O sea, pobre Pablo, lo confundieron con todo o con cualquiera. Dice, no, eso es injusto, eso no puede pasarme. Pero ¿sabes qué? La vida no es justa.
La vida no lo es. Vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso. Dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Y hasta ahí vamos a llegar. Continuará. Pues sabes que veo aquí algo asombroso. Que Pablo, después de toda la golpiza que le dan, después de todo lo que hacen, fíjate cuál es su actitud. ¿Cuál es su actitud? Fíjate, ¿se me permite decirte algo? O sea, no es, oye, no inventes, o sea, mira lo que me están haciendo, escúchame. ¿No? O sea, yo soy el superapóstol. Dice, ¿se me permite hablar? O sea, creo que la presión y el estrés saca lo que verdaderamente somos en nosotros. ¿Quieres saber quién eres? ¿Cómo reaccionas ante la presión? Eso es lo que eres y lo que soy. Cuando está todo tranquilo podemos como que medio aparentar, pero cuando nos apretan es lo que sale, es lo que somos. Y Pablo, en este momento de presión, de injusticia, de murmuración, de chisme, de malos entendidos, él se dirige a la autoridad y le dice, ¿puedo hablar? ¿Se me permite hablar? Es impresionante. Y fíjate lo que dice después. Dice verso 39. Dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, dice. Y después dice al final del verso 39, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea, dices, ¿qué me interesa el pueblo ahora? Mira lo que me hicieron. Pues ya es un caso perdido, mejor ni les hablo. Pero dice, ¿sabes qué? Tengo que hablarle al pueblo. Imagínate. O sea, cuando alguien te mira feo y cuando le hablas de Jesús te dicen de palabras, te dicen, ya mejor ni le hablo. O sea, ¿para qué pierdo el tiempo? Ya cumplí. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Dame chance, por favor, te pido, dame chance, quiero hablarle a la gente. O sea, ahí vemos que realmente lo que decía hace un rato. ¿Por qué Pablo accedió en algo que era secundario, algo que no era importante? Por amor al perdido. Por amor al perdido. Después de todo lo que le hacen, de toda la golpiza que sufre Pablo, dice, ¿sabes qué? Quiero hablarles a la gente. Y vamos a ver qué es lo que le dice el próximo miércoles. Pero ¿sabes qué? Creo que es importante esto. Ver de que realmente a veces el obstáculo, el primer obstáculo que debemos de vencer o que debe de ocurrir en nuestra vida para alcanzar al perdido es la indiferencia. A veces somos indiferentes y realmente no estamos interesados en el perdido, en saber que hay gente que hoy va a morir y que no va a entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo mueve eso nuestro corazón? ¿No? ¿Qué tanto pesa eso? ¿Qué tanto estoy yo dispuesto a hacer o a renunciar o a reordenar quizás mis prioridades para que Dios pueda usarme para alcanzar quizás a gente en tu familia que no conoce de Jesús? Sí, tú no controlas su conversión, pero puedes hablar. ¿Ves? Pablo, dame chance, necesito hablarles a esta gente. Y número 2, creo que también Dios nos está hablando de qué estamos haciendo nosotros para contribuir a la unidad dentro de la iglesia. De qué cosas estamos absteniéndonos o estamos sacrificando, porque realmente lo que nos debe de unir es el amor, más que lo que yo quiero hacer. Y lo que me gustaría hacer, pero que quizás trae desunión. Y sabes qué, también la parte final, la humildad en la adversidad, la mansedumbre. Un hombre súper sencillo
no rencoroso. Que Dios nos transforme y nos haga más parecido a Jesús. Finalmente, esto es una pequeña sombra de Jesús. ¿Quién estuvo así? ¿Quién le inventaron falsas acusaciones, malos entendidos? ¿A quién la gente le gritó que muera? Jesús. Jesús. Pablo simplemente está haciendo un pequeño reflejo, una pequeña sombra de quién es Jesús. Y sabes que tú y yo igual debemos ser un reflejo de Jesús, nada más. El único que brilla, el único que realmente merece la gloria, el único que hace las cosas es Jesús. Pero cuando Jesús es real en nuestra vida va a cambiar y nuestra vida va a vivir de una manera diferente. Vamos a realmente a tener un corazón por el perdido como Jesús lo tenía, como Pablo lo tenía. Vamos a tener un corazón para trabajar e ir en pos de la unidad en vez de simplemente vivir para mí. Entonces que Jesús realmente siga transformando nuestra vida y nos ayude quizás a comenzar a ver las circunstancias y las adversidades que quizás estás pasando con otros ojos. ¿Cómo puedes glorificar a Dios en medio de esa situación difícil? Como Pablo. A lo mejor no es el mismo caso, obviamente, pero cada situación podemos usarla para glorificar a Dios. Que Dios nos ayude.